tenemos que discutir qué hacemos con estas personas. ¿Pero cuál es el primer paso entonces? Me parece que esto es lo que hay que discutir. Esto la Argentina no puede seguir tolerando. Pero son los políticos los que deben discutirlo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo interpelo permanentemente a todos aquellos que se niegan a discutir cómo una persona que sale a la calle, el que sale con un arma a la calle sale dispuesto a matar. Entonces no puede ser que una persona que salga dispuesta a matar esté 4 días detenida en una comisaría como si nada hubiera pasado y salga después. Hay un juez que ordena. Bueno, por eso me parece que cuando hablamos, me parece que hay que discutir. Bueno, allí estaba Sergio Berni, pareció apuntarle al corazón de la justicia. Está Julia Márquez, jueza de ejecución penal en Quilmes. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por esta deferencia para con nosotros. Buenas tardes. Hola, Paulino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo a vos, a la mesa y a la audiencia. Gracias por atendernos. Primero, ¿en qué está en lo cierto Berni y en todo caso, qué le falta a lo que Berni dice respecto a mirar a la justicia a propósito de poder anticipar o prever lo que ocurrió esta mañana? Berni, en este caso voy a coincidir con él, ¿no? Es necesario que entablemos un diálogo y que se pongan de acuerdo incluso en el mismo seno del gobierno, porque yo no olvido que en diciembre del 2019 todos los jueces fuimos convocados a una reunión donde se nos hacía saber que había que liberar y que las prisiones preventivas eran excesivas y que las cárceles estaban llenas, ¿no? Había una clara decisión de descomprimir el sistema penitenciario. Entonces, bueno, me parece Julia, que... espere ahí porque es un punto muy importante. En diciembre del 2019 asume el poder político el gobernador Kicillof, el presidente Alberto Fernández. Los jueces son convocados por entonces y le advierten que la nueva política en materia criminal va a ser la de limitar a la mínima expresión la cantidad de detenidos porque las cárceles estaban llenas y porque la prisión preventiva no era el mejor instrumento para lidiar con el delito. ¿Está bien lo que digo? Y ese era el subtexto, disimulado con un habeas corpus que recientemente había resuelto la Corte y en donde se hablaba de la crisis humanitaria que estaba atravesando el sistema penitenciario bonaerense, la cantidad de detenidos que había en el sistema y que entonces había que descomprimir. Claro, esa era claramente... población carcelaria. Exactamente, exactamente. O sea, está claro que hay sobrepoblación, está claro que habrá que hacer establecimientos penitenciarios. Lo que hasta ahora, si bien se han agregado algunos cupos, lo cierto es que siempre son mínimos en relación a la cantidad de delitos que se cometen. O sea, nunca va acorde el sistema a la cantidad de delitos que se cometen. O sea, usted dice que la política pide o quiere combatir la inseguridad con una dualidad. Porque cuando ustedes detectan y les llegan los expedientes que hay alguien que es plausible en una prisión preventiva o que tiene que tener una condena, no existe un lugar suficiente para alojarlo, entonces la política recomienda limitar a la mínima expresión esas eventuales condenas. Y entonces alguien que tiene... ¿No? Claro, hay un doble discurso. O sea, hacia la sociedad se dice una cosa y la culpa es de los jueces. Y hacia adentro de la justicia se pide otra cosa. Lo cierto es que acá también la justicia nos tenemos que hacer cargo porque nosotros tenemos códigos y tenemos que regirnos con lo que dice la ley con independencia del poder político de turno, ¿sí? Entonces, en este punto también la justicia tiene que ponerse los pantalones y hacer lo que hay que hacer. ¿Y usted cree que la justicia hoy está haciendo lo que hay que hacer o no? Y tengo esperanza de, no te podría decir el 100%, pero por lo menos algunos estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Bueno, lo que podemos con lo que tenemos es más que mucho, pero también puede ser poco en términos relativos. Pero no alcanza. Y acá la verdad es que es necesario que se unifique el discurso, sobre todo poniendo en juego valores, ¿no? Porque si no, no va a alcanzar un policía para cada ciudadano, ¿sí? Porque así, para robar una bicicleta o un celular, se mata una persona sin que esto
signifique nada, porque cuando hablamos con las personas, y es como si, bueno, ya está, cometí un error, se minimiza. Entonces acá es donde nosotros tenemos que volver. ¿Qué nos pasó en esta sociedad? Que la vida de las personas vale nada, ¿sí? Y que pasa así como un hecho y otro, y hablamos hoy de este caso y mañana de otro. Me parece que esos son los puntos y en el que el discurso tiene que ser sancionador, es decir, nadie puede minimizar el quitar la vida al otro, ni poner a los victimarios en lugar de víctimas, que pobres, inocentes del sistema, no. Acá las cosas tienen que ser claras y el mensaje tiene que ser claro. Porque mira, mientras yo estoy hablando con vos, estaba mirando un gráfico que hice hace un par de años acerca de la tasa de homicidios y la cantidad de homicidios. Y si bien muchas veces se atribuye al delito la situación económica y un montón de circunstancias, lo cierto es que acá la cantidad de delitos disminuye cuando el criterio y el mensaje es claro, es decir, cuando no hay tolerancia a la delincuencia. Y vos fíjate ahora, que lo estamos viendo, cómo se nota, cómo incrementa, ¿no? Porque pareciera que se percibe esta cuestión de que, bueno, hay cierta vía libre. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las cuestiones que se dicen, cómo se la dicen y cuáles son las decisiones, porque es muy inocente decir, bueno, no, liberemos porque la cárcel está llena y demás. Y entonces, ¿y afuera qué? ¿Qué pasa? O pensamos que mágicamente la gente sale y listo, ahora que se salvó se dedica a otra cosa. Entonces me parece que esto amerita sí una conversación entre gente que sepa de la cuestión, porque no es solo policía, no es solo servicio penitenciario, o sea, hay una cuestión profunda desde distintas áreas a trabajar y resulta fundamental la labor del patronato de liberados, que está totalmente desdibujado en nuestra provincia. Y la verdad que es un organismo que tiene que operar para seguridad, control y contención del delito, porque si el patronato de liberados funciona, vos tenés que pensar que todas las personas que no ingresan al servicio penitenciario y que tienen alguna causa por la cual fueron excarcelados o lo que sea, si hay un suficiente control, asistencia, y las personas sienten que pasa algo si se comete un delito, y yo creo que es probable que podamos lograr que por lo menos no tengamos esta reiterancia delictiva. Como asimismo las personas que egresan del servicio penitenciario, que salen en libertad, recuperan la libertad y se encuentran con la nada. O sea, necesitan, de pronto pasan de un sistema que los contiene absolutamente, pasan a la nada misma y necesitan a alguien que los acompañe por lo menos un tiempo en este nuevo proceso de insertar. Le escuchaba muy atentamente. Le agradezco, insisto, particularmente que a esta hora y en este contexto usted nos atienda, porque está en el distrito en donde ha ocurrido un homicidio que conmueve, porque hacia allí fue el ministro de Seguridad, Sergio Berni, porque todos más o menos que somos papás nos ponemos al menos por un instante en el lugar de cualquiera de los papás de este jovencito de 17 años que vivía con su abuela y que estaba yendo a estudiar poco antes de las 8 de la mañana y a plena luz del día en la puerta de la casa de la abuela, y que terminan ultimándolo por querer quedarse con alguna de sus pertenencias, no importa cuáles. Y cuando la escuchaba hablaba de un patronato de liberados que poco se hace hincapié, pocos observan, pocos miran, y que es clave para todo aquel que está en conflicto con la ley pero no está dentro de un penal. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Qué nivel de seguimientos realizan? ¿Qué tecnología ostentan? ¿Qué profesionalización tienen aquellos que integran ese patronato de liberados? ¿Realizan? ¿Qué tecnología ostentan? ¿Qué profesionalización tienen aquellos que integran ese patronato de liberados? O literalmente es, como muchas cosas en la Argentina, hacemos de cuenta que lo tenemos, pero prácticamente no lo tenemos. La verdad es que en estos términos que vos lo planteás, yo pienso que lo tenemos en el como sí. O sea, tenemos un patronato de liberados como sí. Hay, por supuesto, como en toda institución, gente que trabaja y mucho, ¿sí?
pero son como de la vieja escuela o vieja camada del Patronato de Librados, porque el Patronato de Librados tuvo como distintos momentos, donde en el año 2004, creo yo, Felipe Solá entendió que era un organismo importante y realmente lo dotó con cantidad de personal como para, en ese momento el objetivo era que hubiera un asistente cada 33 tutelados. Bueno, en esta ocasión se hizo una apertura muy grande, se solicitó asistentes sociales que ingresaron al Patronato de Librados y junto con los asistentes sociales se instaló un gremio docente. Y a partir de ese momento es como que el organismo perdió la funcionalidad que tenía porque se produjo internamente alguna cuestión respecto a si ellos eran un organismo de control, de seguridad o meramente de asistencia. Entonces, como hay muchos que entienden que es meramente de asistencia, dejaron de hacer su función. ¿Qué es el y control? La realidad es, claro, y si me preguntas, te diría que por lo que uno conversa con los liberados, tampoco los asisten demasiado. Con lo cual, me parece que terminó siendo una fuente de trabajo para algunas personas que, por ejemplo, estuvieron, pero más de un año de paro porque una persona, un asistente social en la costa, en un hecho que no tenía relación con su trabajo, perdió la vida y a partir de ese momento entraron en paro que duró mucho tiempo. Y la verdad que es difícil porque este organismo debiera estar haciendo una tarea de sostén elemental y que si no atiende o pone horarios, días tan restringidos y no da respuesta, realmente se pierde una enorme oportunidad. Definitivamente. De recurso, ¿no? Que es para todos. Doctora, no quiero despedirla sin que Lourdes Marchese le haga alguna pregunta que se me pudo escapar, sí, en más técnica, más jurídica, a propósito de la discusión que tenemos respecto a este hecho. Justamente, Paulino, en relación a lo que viene diciendo la doctora sobre el tema del patronato, también yo lo pensaba, ¿no? Yo hace no mucho hice un libro que se llama Prisioneros, justamente, y en el cierre del libro, junto a mi colega Lucía Salinas, hablamos del sistema carcelario argentino. Y creo que el problema y el planteo es más integral. Más allá de lo que usted plantea del patronato, creo que hay que rever el sistema carcelario argentino, porque tiene muchísimas falencias, porque, primero, tiene mucha gente analfabeta dentro de la cárcel que no la alfabetizan. Tiene mucha gente que ni siquiera tiene DNI dentro de la cárcel. Tiene un alto grado de, obviamente, sobrepoblación carcelaria que ha disminuido con esto que usted contaba de que sacaron presos, pero digamos, el planteo tiene que ser más integral. ¿Qué hacemos con las personas detenidas? ¿Cómo logramos que esa persona, cuando salga, no cometa reiterancia ni reincidencia? Porque hay altísimo nivel de reiterancia hoy en día. Todo eso, ¿no? Lo decía al principio Julia y yo comparto, y está bien lo que vos planteás, Lourdes, porque es un problema integral y nadie da cuenta. Lo que sucede es que ese es un tema que es segundo para abordar. Porque si vos no, digamos, si vos no abordás que el delincuente tiene que estar en la prisión, porque está llena la prisión y dejás el delincuente, entonces, primero, ¿quién está? Está porque le tocó, porque había lugar, entonces hoy lo detuve, entonces puede entrar. Si lo detengo mañana ya no entra porque tengo... El tema es que cumple el plazo, vos no podés tener eternamente a la gente detenida, cumple el plazo de la pena, esa persona sale. ¿Y cómo sale? Pero eso es un planteo que yo valido, estoy de acuerdo. Tenés que reinsertarla en la sociedad. Y por eso digo que el problema es integral. Hay que hacer un buen programa de prevención primero para que no ocurra y para que no llegue a tener que tener una sobrepoblación después carcelaria, ¿no, doctora? Gracias por este intercambio, doctora. Es cierto, perdóname que voy a agregar algo más. Es cierto, porque mira, cuando una persona comete el primer delito, ¿no? Primerísimo, bueno, quizás no había cuestiones que alertaran sobre esta posibilidad. Pero una vez que una persona ingresa al sistema y sale y vuelve y sale y vuelve, entonces ahí ya hay algo que no está funcionando para nada y es lo que no nos podemos permitir, porque ya cuando hay esta reiterancia, entonces además de la persona y sus conductas delictivas, necesitó de cierta contribución del sistema. Por eso está bueno que Bernie, como lo puede decir cualquier vecino, se plantee
que hay cuestiones sobre las que hay que discutir, pero además de discutir, hay que empezar a tomar acción, porque si no nos quedamos todos diciendo, bueno, habría que, y yo llevo muchos años trabajando en esto, y estamos todos en el habría que. Y es cierto, la cárcel como mero depósito de personas no funciona para nada, porque en algún momento puede ser que la gente tenía una forma de vida y tras poner el muro lo cambiaba y entonces eso le generara algún cambio interno. Pero hoy, si yo te invito a que recorras cualquier unidad penitenciaria, vas a ver que un pasillo de la cárcel es similar a un pasillo de la villa, ¿sí? Con idénticas costumbres, escuchando música, reunidos y demás. Entonces hay algo más que hay que hacer si yo quiero que esta persona adquiera nuevos hábitos. Y para eso es fundamental, porque como dice Lourdes, no saben ni escribir su nombre. Entonces es difícil que una persona pueda pensar las consecuencias de sus actos desde un lugar donde el pensamiento no está tan instalado. Y es la acción por sobre el pensamiento. Con lo cual hay mucho por hacer, pero que debe ser una decisión institucional y no quedar a criterio, porque hay lugares donde sí se están haciendo cosas, pero queda todo como a iniciativa individual. Sí, yo por suerte conozco pabellones donde están haciendo trabajos grandiosos, pero otra vez, todo a motus propio y no por un sistema que indica este es el camino, y es lo que nos falta. Y me quedo con esto, el funcionario no es un relator de la realidad, es el que tiene que resolver la realidad. Para eso tiene un